Hola, padres, representantes y alumnos de primer grado. Mi nombre es Miss López y vamos a repasar lo que es volver a contar un cuento. Para esta actividad vamos a usar los siguientes materiales: el libro del día anterior, papel para escribir, lápiz, crayolas o marcadores y, por supuesto, mucha creatividad. Objetivos para esta actividad es que los estudiantes aprendan a volver a contar una historia usando los elementos de una historia, que son personajes, escenario, problema, secuencia y solución. Esto se hace para mejorar la comprensión del texto. Volver a contar la historia. Vamos a seguir algunos pasos que son volver a leer o escuchar la historia del día anterior. Piensa en todos los acontecimientos que ocurrieron en la historia. Dibuja o escribe lo sucedido en la historia en una hoja de papel. Vuelve a contar la historia usando la información que tiene en el gráfico y recuerda usar tus propias palabras. Para esta actividad voy a usar unas láminas para que ustedes puedan recordar cómo vamos a hacerlo. Volver a contar un cuento, usamos la lámina donde podemos ver personajes, que son las personas o animales del cuento. El escenario es el lugar donde se hizo el cuento, donde se narró. El problema, ¿cuál es el problema del personaje? Secuencia de cuentos, lo que sucede en orden cronológico, primero, mitad y final. Y la solución, cómo se resuelve el problema. También podemos usar la estrategia de los 5 deditos de la mano. Estas estrategias las hemos usado en el salón de clase en varias oportunidades, donde vemos personajes, el ambiente, que es el mismo escenario, lo que pasa primero en el cuento, en la mitad del cuento, que generalmente en la mitad es donde ocurre el problema, y el final del cuento, que es donde ocurre la solución del problema. A continuación vamos a ver qué actividad vamos a desarrollar. Vemos el comienzo, mitad y final. En la hoja vamos a escribir en el comienzo lo que sucedió al inicio de la historia. Para eso vamos a escribir la palabra primero y continúa completando la oración o 2 oraciones, si así lo desean. También hacemos un dibujo. En la mitad escribimos lo que sucedió en medio de la historia. Vamos a usar la palabra luego. También completamos la oración, si así lo desea, 2 oraciones. Y hacemos un dibujo. Y al final, lo que sucedió al final de la historia, escribimos las palabras al final y completamos igualmente la oración o 2 oraciones. Y también hacemos un dibujo. Espero que les haya servido esta clase. Muchísimas gracias.